arrancando y vamos entonces mirando lo que les he preparado. Pero muy amables. Bueno, entonces se titula la charla así: Plan estratégico para contribuir a la seguridad hídrica y a la lucha contra el cambio climático en nuestra región. Este plan que les voy a comentar hace parte del desarrollo de un convenio que se suscribió el 25 de octubre del año pasado, en el que participan el municipio de Bucaramanga, el Acueducto Metropolitano, el Área Metropolitana de Bucaramanga, la Electrificadora de Santander, Marval, la Sociedad Santanderiana de Ingenieros, Fundam, Fundación Agua, Medio Ambiente y Bienestar, la Universidad Santo Tomás, la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad Industrial de Santander. ¿Cuál es el objeto del convenio marco? Ese convenio marco tiene por objeto aunar esfuerzos para contribuir a la seguridad hídrica y a la lucha contra el cambio climático en las cuencas hidrográficas abastecedoras de la región metropolitana de Bucaramanga y Sotonorte mediante una plataforma de acción colectiva y colaborativa. Ese es el objeto del convenio marco. La financiación de los estudios, contamos con aportaciones de The Nature Conservancy, la Fundación FEMSA, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, la Iniciativa Internacional de Protección del Clima del gobierno alemán, BABAC. La consultoría la realizó Corambiente, una ONG de la región. En el estudio técnico estuvo soportado por un equipo interdisciplinario. Contamos con profesionales de las diferentes disciplinas, muchos de nuestra universidad, pues la mayoría santanderianos, que con su labor pues contribuyeron al documento y a tener unos documentos de soporte que nos puedan servir para el propósito precisamente del convenio marco. Tuvimos la oportunidad también de integrar un comité técnico científico que prestó apoyo durante el proceso, donde había representantes del Acueducto Metropolitano, de la Corporación Autónoma, de Marval, de la Alcaldía de Bucaramanga, del Área Metropolitana, de la Electrificadora, de la Gobernación, de la Universidad Pontificia, la Universidad Industrial, la Universidad Santo Tomás, y había un grupo de personas independientes, expertos, digamos, en varias disciplinas, que con sus aportes nos contribuyeron también con los propósitos del estudio. Bueno, entonces vamos a mirar el plan estratégico, cómo se diseñó y qué resultados obtuvimos. Esta es el área de, digamos, que sirve de intervención, el área objeto de estudio. Está conformada por dos cuencas muy importantes del departamento de Santander. La cuenca del Río de Oro, esta cuenca, la de la parte de abajo, que tiene 57.200 hectáreas y donde se encuentran localizadas las cabeceras municipales de los 4 municipios del área metropolitana, o sea, la mayoría de la población está acá. Y la cuenca del río Suratá, es esta cuenca, que está en la parte de la región de Sotonorte, está conformada por los municipios de Tona, Charta, Matanzas, Suratá, Betas y California, con 69.130 hectáreas para un total de 126.000 hectáreas. O sea, todo el plan, la idea es pues desarrollarlo en este territorio. Son 126.000 hectáreas en donde, digamos, representa como el 4,1% del territorio del departamento, pero está localizado el 56% de la población. Y hay cuencas pues muy estratégicas. La cuenca del río Tona, que se encuentra el embalse ya en la parte final de esta cuenca. Tenemos la cuenca del Río Frío, que es estratégica también porque es donde se capta el agua para el municipio de Florida Blanca. La cuenca Río de Oro Alto, donde la Pedegustana capta. Río Hato, en donde Ruitoque y ahora Acualia también tiene una pequeña captación. Y la parte del Suratá, toda esta parte que drena al punto en donde el acueducto metropolitano capta
para su planta de Bosconi. Entonces, esta área es una área realmente muy estratégica por el papel que juega. Y la otra cosa importante es que en esta cuenca, que es la cuenca del río Huetas, aquí está, esta que está de color gris, acá tenemos la parte, el municipio de Beta, este municipio de California, acá se encuentra prácticamente todo el problema de minería de Santurbán está acá. Digamos, o las afectaciones que en determinado momento al recurso hídrico le genera la minería se encuentran acá y obviamente debe ser objeto de un manejo y de una forma de lograr que los impactos sean mínimos y que no se constituyan un inconveniente grave para la dotación de agua para toda esta importante población. Bueno, para el diagnóstico tenemos entonces, voy a proponerles 5 indicadores que son como los más importantes con los que uno puede mirar realmente cómo se encuentra el territorio desde el punto de vista del clima y del recurso hídrico. Entonces tenemos, este es el primero, el índice de aridez, en donde prácticamente la intervención del hombre no se tiene en cuenta, es un indicador climático y dependiendo de su valor, el territorio tiene o altos excedentes, digamos, la fórmula es la evapotranspiración potencial menos la evapotranspiración real sobre la potencial. En la medida de que estos dos son muy, muy cercanos, o sea, que el índice es bajito, es más favorable. O sea, este índice es más favorable entre más bajito sea. Cuando es menor de 0.15, hay altos excedentes de agua y lo contrario, cuando es mayor de 0.50, es altamente deficitario de agua, o sea, son los ecosistemas áridos. Entonces, en nuestro caso, afortunadamente, el territorio nuestro en cuestión de clima tiene un clima muy favorable. Tenemos, digamos, la cuenca que tiene la más crítica, digámoslo así, pero no es crítica porque está entre moderado y excedentes, es el río Tona, la cuenca del río Tona. Las demás todas tienen de excedentes de agua y altos excedentes de agua. O sea, desde el punto de vista natural, pues no tenemos ningún inconveniente con nuestras cuencas. Ya cuando miramos digamos, la presión, esta es un índice que se denomina índice de uso del agua, que el ideal lo reemplazó en el 2010, anteriormente era el índice de escasez, y se calcula dividiendo la demanda hídrica sobre la oferta hídrica regional disponible. Aquí ya se ha descontado el caudal ecológico. Esta es la fórmula. Y aquí ocurre lo contrario. Entre más alto nos da este índice, es más crítico. Entonces, de acuerdo a la propuesta del IDEAM, cuando es mayor de 50%, es muy alto, o sea, hay mucha presión sobre el recurso hídrico, y obviamente aquí cuando es menor que 1, es muy baja la presión. Entonces, en nuestro caso, vamos a mirar cómo nos da. Mirado, digamos, las concesiones y la evaluación regional del agua que adelantó la CDMB en el año 2019, se puede observar que las cuencas abastecedoras se encuentran o alto o muy alto. Por ejemplo, Río de Oro Alto, es esta parte que les comentaba que es donde capta la Piedecuestana, da un índice de uso de agua alto, el Hato da muy alto, o sea, esta partecita, el Río Frío da alto, el Río Tona muy alto, el río Suratabajo da alto. Suratabajo es acá, en donde queda la captación de Bosconi. Entonces, desde el punto de vista de este indicador de índice de uso del agua, prácticamente tenemos una situación crítica y obviamente debe ser objeto pues, de una intervención y de una forma como de optimizar la utilización de agua. Bueno, luego viene el otro componente que es la presión, pero desde el punto de vista de los contaminantes que a través de los vertimientos le agregamos al agua. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos? Esta también es de acuerdo al cálculo que hizo la CDMB. Aquí está la información del monitoreo del año 2021, que ya utilizó plenamente la metodología del IDEAM. Se tuvieron en cuenta estos parámetros: oxígeno disuelto, sólidos en suspensión, demanda química de oxígeno, conductividad eléctrica, relación nitrógeno-fósforo, pH, potencial de hidrogeno y las coliformes totales. Acá esta es la tabla que nos presenta el IDEAM.
Para que dé de 0,91 a 1, el agua es excelente, debe ser casi pura. A nosotros en ninguna parte nos da esto, ni siquiera en las partes más altas. Siempre, de todas maneras, el agua es objeto de una pequeña afectación, así sea en las partes altas, ya sea por sedimentos naturales o por algún agregado que algún agricultor le da a alguna persona. En todo caso, nos da de aquí para abajo. Vamos a mirar los datos. Por ejemplo, lo adecuado es tratar de tener de amarillo hacia arriba, o sea, de regular hacia arriba. Evitar mala y muy mala, porque obviamente genera una afectación no deseable y menos cuando la corriente está atravesando zonas urbanizadas. En nuestro caso, ¿cómo da? Para el Río de Oro, el Río de Oro es este, nace por acá, viene por acá el Río de Oro, bien, aquí le llega el Río Lato, en acá sigue para acá le llega el Río Frío, continúa, hasta llegar a la parte más baja en donde se encuentra con el Río Suratá, y se unen los dos y forman el Río Lebrija. Entonces, ¿qué pasa? En las partes altas nos da aceptable la calidad, en el Rasgón, en la parte alta de la cuenca, nos da punto 77. El Conquistador, que es donde capta la Pedicuestana, nos da también bien, punto 76. Y luego vienen las diferentes aportaciones que se van haciendo y en Palo Gordo ya se nos baja a 0,50, o sea, la calidad es mala. Trata de recuperarse un poquito naturalmente hasta llegar a Bahondo con punto 67, pero posteriormente vienen las descargas de Girón y de la Quebrada de la Iglesia, que en el punto de Carrizal se baja a punto 46, vuelve a calidad mala, y luego llegan todas las caguas que vienen de la meseta de Bucaramanga, que le dan el otro golpe, y en Puente Nariño, que es el último punto antes de la confluencia con el río Suratá, da punto 42. Obviamente, esto para poder solucionarlo se necesita poder tener las plantas de tratamiento de aguas residuales, sobre todo la PETA Río de Oro, que es digamos, la que estamos necesitando con más urgencia. En Río Frío, ¿qué pasa? Río Frío aquí lo tenemos. Río Frío es este, que hace una curvita y viene por acá. Entonces, en la parte alta, digamos, la Esperanza, donde capte el acueducto metropolitano, está perfecto, a punto 79, aceptable. Luego viene, antes de la PETA Río Frío, nos da punto 54, regular, quiere decir que aquí hay unas entregas o algunas conexiones cerradas, o algunas afectaciones que hacen bajar la calidad. Aquí lo ideal es tratar también de mejorar un poco. Luego viene el impacto de la PETAR Río Frío. A pesar de que hay una PETAR de todas maneras, y obviamente la PETAR trabaja de una manera adecuada, obviamente todo tiene su susceptibilidad de mejora, pero el impacto de todas maneras sobre la corriente la baja de punto 54 a punto 41, o sea, la vuelve mala. Y aquí en Canelles trata de recuperarse un poquito. O sea, Canelles ya es cerca a la desembocadura en el Río de Oro. Y el otro es el río Lato, que es en la batea, tiene punto 64 regular, que es, digamos, trabajable para las empresas. Bueno, en el río Suratá, desde el punto de vista de los parámetros que les comenté, que se tienen en cuenta, aquí tenemos la primera uña de gato, que es en la parte alta del río Suratá. Este es el río Suratá. Entonces, en la parte alta, uña de gato, punto 76, aceptable, o sea. Luego, Pánaga es antes de la descarga de la descarga del río Betas, un poquito antes de la descarga del río Betas. Pánaga da perfecto, el río Suratá está muy bien, punto 75. Luego viene la playa, que es antes de la descarga del río Charta. Ya se genera, digamos, una disminución en su calidad, y obviamente porque también está recibiendo las aguas del río Betas. Luego viene en Zaragoza, donde capta el acueducto metropolitano, punto 67. Fíjense la diferencia de calidad. Obviamente, por ejemplo, el río Tona tiene mucha mejor calidad que este punto, y obviamente los costos de tratamiento que se incurre para potabilizar el agua, pues aquí son mucho más altos. Aquí lo mismo el punto de Bavaria, en donde toma la empresa también, el Bavaria, para producir. Obviamente tiene que invertir mucho también para mejorar su calidad. Luego viene el río Betas. Este es el río Betas. En Puente Pánaga, o sea, en la unión con el río Suratá, da punto 65, regular, Loma Redonda punto 61 y Borrero punto 56. La regular, ¿por qué? Porque las descargas no son tan fuertes desde el punto de vista de los parámetros que les he comentado. Y luego viene la quebrada la baja. La quebrada la baja es la que recibe, digamos, los impactos de todas las actividades del municipio de California, nos da punto 66 por los contaminantes. Y estas dos son unas fuentes muy buenas. El río Charta, es este. El río Charta tiene punto 74,
y el río Tona, 0.71. Aquí donde les decía pues, que la calidad del río Tona es muy bueno y obviamente muy favorable para la potabilización. Bueno, y el último indicador que les quiero mostrar es el de índice de alteración potencial de la calidad del agua. ¿Por qué es clave este indicador? Porque este indicador nos dice qué tan vulnerables son nuestras corrientes. Ahí, dependiendo de los contaminantes que le llegan y del caudal que tenga la corriente es altamente vulnerable o casi no es vulnerable. En nuestro caso, está, de acuerdo a la metodología, la categoría 1 es cuando es muy fuerte la corriente y digámoslo así, el índice de alteración potencial es bajo y lo más crítico es el 5, que es muy alto. O sea, en esto hay que tener mucho cuidado porque quiere decir que incremento en concentraciones o en contaminantes genera una afectación crítica en su calidad. Y aquí sí nos da a nosotros un poquito complicado porque digamos, la cantidad de contaminantes que recibe, por ejemplo, el río de Oro. El río de Oro, todas las corrientes del río de Oro están muy altas, o sea, los caudales del río de Oro no son suficientes comparados con la magnitud de los contaminantes que está recibiendo y es altamente vulnerable, o sea, el incremento lo afecta mucho, no tiene esa capacidad de autopurificación que puede tener una cuenca con un río con un caudal alto. En el río Suratá lo mismo, el río Tona también es un río muy susceptible, hay que cuidarlo mucho, acuérdate con C, o sea, todo esto está muy alto. Luego en el río Charta, que es alto, río Beta es media alto, por lo que les comentaba, por lo que los contaminantes que aplican no afectan la calidad de este río. Y lo mismo Suratá alto y Suratá bajo nos da media alta. Aquí porque el caudal es alto y entonces, digamos, no está tan expuesto o no es tan vulnerable. Bueno, ahora vamos a mirar una cuestión muy interesante, porque nosotros, aparentemente cuando uno mira lo del río Suratá, dice, bueno, el río Suratá está perfecto, la cuenca del Suratá, pero como algunos de ustedes saben, o la mayoría, tenemos digamos, una condición muy especial por todo el tiempo que se utilizó mercurio para la explotación, para los procesos de beneficio de oro en los municipios de Betas y California. Esto hace que las mediciones, digámoslo así, o la cantidad de mercurio que puede existir en el lecho del río Suratá, están las mediciones que permanentemente hace el acueducto metropolitano. Si uno mira desde el año 2012 hasta el año 2020, digamos, se presentaron unos picos que superan la concentración máxima que se permite para que un agua pueda ser recibida en una planta de tratamiento de agua potable. O sea, el acueducto no puede tratar agua si tiene más de 2 microgramos por litro, la que está aquí con rojo. Este es la máxima contaminación de mercurio que la normativa le permite a una empresa para poder procesar, para poder tratar el agua cruda. ¿Ellos qué hacen? El acueducto tiene un procedimiento muy interesante, y es que ellos han desarrollado tecnología para poder recibir hasta 15 microgramos por litro, hacen un pretratamiento para bajarlo, pero muchas veces supera inclusive los mismos 15 y obligatoriamente tienen que dejar pasar. O sea, ellos cuando se va acercando al límite de 15, que es el límite máximo, como se dice, ellos tienen que estar muy alertas porque no pueden seguir captando agua, o sea, el agua tienen que dejarla pasar. El año pasado se presentó una situación muy compleja porque nos llegaron a valores supremamente altos. Imagínense que, por ejemplo, en el mes de marzo del 2022 hubo mediciones de 100, en el mes de agosto de 2022 de 163, cuando lo que les digo, el, el, la cantidad normada para poder recibir en una planta de potabilización es solamente 2. Y aquí está digamos, una situación pues muy crítica. Este que esté en verde es hasta donde el acueducto puede hacerlo, pero obviamente los costos son altísimos. O sea, cuando se recibe el agua con una cantidad muy alta de mercurio o una cantidad muy alta de sedimento, los costos son supremamente altos para la potabilización. Se multiplican por 2 o por un poquito más de 2 en determinado momento. Bueno, esta es una cosa muy interesante que nos sacó el IDEAM. En el ENA 2018, 50 municipios del departamento de Santander fueron catalogados por ellos como
susceptibles al desabastecimiento en temporada seca. Aquí ellos trabajaron digamos, un periodo de tiempo grandísimo, desde el año 98. Entonces, por eso salieron tantos municipios, salieron 50, porque ellos con una falla que hubiera en cualquier año, digamos, desde esa fecha, desde el año 1998, ellos lo incluían en esta lista. Entonces, eso se generó que para Santander, que Santander fue uno de los municipios con mayor cantidad, en este caso son 50 municipios los que dieron en el ENA 2018. Para el ENA 2022, que acabaron de publicar hace un mes larguito, publicaron ya el ENA 2022, refinaron la metodología. En este sentido, ellos analizaron el periodo 2017-2021, o sea, esos 5 años, y miraron lo siguiente. Si un municipio tenía problemas durante más de 2 años, ellos lo catalogaban como recurrencia alta. Y aquí está con color rojo. En nuestro caso, Santander, los más críticos fueron 2 municipios, Aratoca y Los Santos. O sea, estos son los 2 municipios que, de acuerdo a esa metodología del IDAN, son los más críticos desde el punto de vista de quedarse sin agua. O sea, durante más de 2 años, en estos 5 años, tuvieron problemas algunos días en que no tuvieron el recurso hídrico. Luego el segundo, recurrencia media, fue que se presentaron solamente en 2 años. En nuestro caso dio en Barichara, en Guabatá, en Lebrija, en Málaga y en Vélez, en esos 5 municipios. Y la tercera es cuando se presentó solamente en un año. Son los de recurrencia baja, nos dieron 10 municipios. Aguada, El Playón, Gambi, Talandazuri, Macaravita, Sabana de Torres, San Vicente de Chucurí. Aquí con San Vicente hubo algo curioso, es que ellos no estaban en la primera y quedó en la segunda, o sea, en la 2018 no estaba identificado, tuvo un problema durante este periodo y quedó marcado ahí. El Socorro, Sualta y Villanueva. Entonces, todos, en total son 17 municipios, o sea, 2 de estos, 5 de estos y 10 de estos. Y hay los 70 municipios restantes de los 87 que tiene Santander, aparentemente no tienen problemas desde la visión del IDEAM. Obviamente ellos trabajan con su nivel de escala y con la información que puedan capturar. Bueno, esta es una cuestión pues, interesante y es la forma como el acueducto se abastece. Aquí está para el año 2020. El propósito de mostrarles esto es para que vean cómo el acueducto necesita las 3 corrientes, digámoslo así. Tanto el Tona, que es el verde, el que ellos prefieren, o sea, ellos prefieren captar agua del Tona y aquí obligatoriamente captar agua del Río Frío, que también es de muy buena calidad. Pero necesitan el del río Surata también, y en determinada época, para veranos muy fuertes, por ejemplo, en el caso del 2020, les tocó inclusive captar más agua del río Surata en este periodo de tiempo, en este verano de principios de año, en este periodo de tiempo también de mediados del año, aquí también les tocó más, y ya lo último, cuando hubo más agua, pues sí, obviamente captaron, fue digamos, principalmente del río Tona y muy poco del río Surata. De todas maneras, este año, que fue el que más les tocó captar, fíjense que de todas maneras aquí da el 45% del Tona, el 36% del Suratá y el 18% del Río Frío. Realmente el acueducto necesita obligatoriamente las 3 fuentes y tenemos que preocuparnos por mejorar la calidad de las 3 fuentes, en especial aquí sería del río Suratá. Este es el otro. En el 2021 ya se presentó una mejor circunstancia. Siempre captaron del río Tona. Solamente acá, digámoslo, aquí se bajó un poquito en este verano de principios de año, captaron, subió un poco del río Suratá porque les tocaba para completar el agua que requerimos nosotros, pero siempre prefirieron obviamente el río Tona sobre el río Suratá, y el río Frío, como les digo, pues se comporta siempre. Y lo mismo en el 2022. En el 2022 fue lo mismo, acá se presenta lo mismo, se baja esto un poquito y les toca captar un poco más de eso. Este es más o menos como el promedio, o sea, ellos utilizan el 55% del Tona, el 26 y pico, casi el 27% del Suratá y el 17,7, 18% del Río Frío. Bueno, esto desde el punto de vista, digamos, de captación, de captación y de cómo hace la compañía. Aquí desde el punto de vista de potabilización estamos muy bien, tenemos muy buena capacidad instalada,
tanto el acueducto metropolitano, o sea, el acueducto metropolitano tiene muy buena capacidad, tiene unas plantas que, inclusive algunas tienen su tiempo, pero son perfectas. Uno va a conocer, por ejemplo, esta planta de Florida, que es una planta, digamos, ya que tiene muchos años, pero uno la ve y la tienen perfecta, como si fuera una planta, digamos, último modelo, han estado modernizándola y esta es una fortaleza que tenemos, tanto desde el punto de vista del acueducto metropolitano, la Piedecuestana también está tratando, ellos tienen, aquí ya lo tengo con 550, pero tienen un proyecto para llevarlo a 700 litros, y la otra es Aqualia, que Aqualia fue la empresa que compró Arvitoque SP, ellos tienen una plantica muy pequeña, de 100 litros, pero en total tenemos muy buena capacidad, o sea, tenemos una capacidad instalada muy buena, que en determinado momento, por decir algo, el acueducto puede darse el lujo de decir, bueno, vamos a reparar o hacer una actualización de Morro Rico y es capaz con las demás plantas de abastecer sin problema. Bueno, desde el punto de vista de tratamiento, lo contrario, estamos un poco cortos. En Río Frío se está haciendo ampliación a 1 metro cúbico ya completa con eliminación de olores. El santuario, que es la que capta lo de Piedecuesta, tiene una capacidad de 224, o sea, tiene capacidad de captar los desarrollos, digamos, actuales, pero ellos están necesitando a futuro otra planta, la planta del Río de Oro, precisamente en la intersección del río Lata con el Río de Oro. Y una planta que es súper importante, que mientras no se haga es muy difícil recuperar la calidad del Río de Oro, y es precisamente la PETA Río de Oro, que afortunadamente en este plan de desarrollo volvieron a incluirla. O sea, en este plan de desarrollo que acaban de aprobar hace unos días, está incluido en los anexos que el gobierno va a apoyar la PETA Río de Oro. Toca es que nos pongamos de acuerdo aquí todos o las entidades encargadas, de tal manera que se pueda, digamos, armar nuevamente un pool de instituciones para desarrollar este proyecto y tratar de buscar aportes de la nación lo más que se pueda, para que entre más aportes de la nación y aportes de entidades es mucho mejor, porque entonces esa parte no se carga en los costos medios de inversión de la tarifa y es favorable para los usuarios. Estos son los drenajes sanitarios, digamos, de 2,2 metros cúbicos por segundo. Entonces, de aquí se deduce que obviamente se genera estos son los impactos que actualmente reciben las cuencas. El Río de Oro está recibiendo 11.336 toneladas de EO5 y 5.322 de sólidos suspendidos, es una cantidad altísima. El río Surata tiene menos, pero en total, todo esto que llega a estas corrientes, posteriormente llega al río Lebrija, y a los pobres pescadores les toca aguantarse esta cantidad de contaminante que realmente es muy alta, con un peligro adicional que la otra vez nos explicaban precisamente en otra conferencia, y es el problema que tiene el mercurio cuando el mercurio se convierte en metilmercurio, precisamente por estos contaminantes. O sea, no sabemos de golpe si en el río Lebrija ya se está generando el metilmercurio, y que es digamos, es la forma del mercurio más peligrosa. Bueno, para efectos del plan, digámoslo así, se siguieron estas etapas, se revisaron los retos y desafíos, se reformularon problemas, teníamos un estudio de factibilidad que fue objeto de revisión, se revisaron también causas y subcausas, se definió visión, misión, objetivos, se definieron las intervenciones, unas intervenciones básicas, se costearon, se hicieron los riesgos, se diseñó un plan de acción y un esquema de gobernanza que inicialmente se va a funcionar a través del convenio marco que les expliqué iniciando la charla, al que esperamos que más entidades se vinculen. Todas las entidades que quieran vincularse están bienvenidas y muy seguramente van a ser aceptadas, porque la idea es precisamente eso, fortalecernos y que la institucionalidad trabaje en pro de recuperar el recurso hídrico, que es el estratégico. O sea, si nosotros tenemos agua, salimos adelante. Si tenemos agua limitada, nos va a costar mucho trabajo, sobre todo enfrentar el cambio climático. Bueno, estos son los problemas, se resumieron en 5 grandes problemas con sus soluciones. El primero, alto riesgo de desabastecimiento. ¿Qué se quiere? Sencillamente que haya más agua, digámoslo así, o sea, incrementar el agua en los periodos de estiaje y mejorar la calidad. Es muy lógica, digamos, la solución, y con base en eso, pues, se plantearon las acciones. Desarticulación en el proceso de planeación. Esto es muy importante, o sea, crear espacios de trabajo colaborativo, o sea, que las instituciones realmente se articulen y actúen de una manera muy coordinada sobre la cuenca, y
y se respalden unas a otras, que nos respaldemos, digámoslo así, que el conocimiento adquirido sea difundido, que los problemas que hemos tenido los informemos, o sea, que actuemos realmente en bloque. Por ejemplo, cuando se va a actuar sobre Sotonorte, que la comunidad de Sotonorte vea cómo la institucionalidad está realmente unida, cohesionada y actuando en pro del recurso hídrico, pero también del mejoramiento económico y social de él, ¿no? Bueno, uso y manejo inadecuado del recurso hídrico, gestión del conocimiento de la demanda, que es manejar mejor el agua, contaminación de fuentes, que es lo que hemos visto por prácticas agropecuarias, industriales y de minería. Se quiere mirar eso, modelos de reconversión productiva que permitan, digamos, a los agricultores producir de una mejor manera y producir, obviamente, minimizando los vertimientos, los contaminantes que afectan la calidad del agua y lo mismo los mineros. A los mineros sabemos que la tradición minera, digámoslo así, es algo que va a perdurar unos años y nos toca obligatoriamente, pues, hacer para que ellos trabajen mientras estén con esa actividad y no miren otras opciones, porque una cuestión interesante es que miren otras alternativas, pero mientras estén con esos tenemos que velar porque su actividad la desarrollen sin afectar el recurso hídrico. ¿Y esto qué es clave? Desarticulación en el proceso de gestión del conocimiento e información científica. ¿Acá qué se vio? Dígame, inclusive las mismas 3 universidades que están participando, ya hemos hecho reuniones con ellos para mirar exactamente lo que están haciendo y uno llega y mira y todas están trabajando y estar haciendo proyectos muy interesantes, tanto a nivel de, digamos, de las universidades con los profesores, como a nivel de pregrado, posgrado y doctorado inclusive. Entonces uno dice, bueno, pero están, cada cual está por su lado. Entonces la idea es mirar a ver cómo esta producción científica, cómo se define un plan para trabajar articuladamente. Bueno, este fue la visión que se planteó. Se planteó al 2040, digamos, la región metropolitana habrá consolidado su seguridad hídrica a partir de una gestión integrada de sus cuencas, basada en la investigación e innovación. Esto es súper importante, o sea, va a ser el soporte del proceso, investigar e innovar, generando calidad ambiental, participación colectiva y desarrollo sostenible para beneficio de sus generaciones. Este fue el mapa actualizado que se hizo de coberturas, se desarrolló para las primeras intervenciones, digamos, para la actuación, digamos, casi que puede ser más visible inicialmente, son las intervenciones sobre el territorio, que se definieron como preservación o protección, o sea, lo que está bien, restauración, lo que se ha deteriorado y tenemos que hacerlo, ya sea asistida, sea incorporándole cobertura, incorporándole plántulas, o no asistida, que es aquella que simplemente se hace aislamiento para que haya regeneración natural. Restauración, rondas hídricas. Las rondas hídricas son súper estratégicas por muchas cosas, porque nos pueden ayudar a mejorar la calidad y a evitar problemas en épocas de altas precipitaciones y mejorar tanto las prácticas agrícolas como las prácticas pecuarias. Entonces, para eso utilizamos un software, software muy interesante que desarrolló la Universidad de Stanford para el Natural Capital Project, porque sistematiza la inversión de recursos, es decir, optimiza los recursos que se van a aplicar. Y lo que nos pide es que definamos objetivos. Entonces, en cantidad, de acuerdo con el equipo y con el comité técnico científico, se le colocaron estos 4 objetivos. En cantidad, que se mejore el caudal base en estación seca, o sea, que las cuencas tengan, que los ríos tengan un poquito de más agua en época de verano. Y mitigación de inundaciones, o sea, que las coberturas ayuden. No quiere decir que 100%, pero sí, si yo tengo mejores coberturas, se me van a presentar, no, los problemas no van a ser tan graves como los que en determinado momento se presenten cuando yo no tengo coberturas. Y en la parte de calidad, retención de sedimentos y retención de nutrientes, fósforo y nitrógeno. Esto es clave también para lo que les comentaba de costos de tratamiento. Bueno, para esto nos tocó actualizar las coberturas, eso está actualizado a 2020. Como ustedes ven aquí en Surata hay muchas coberturas interesantes digamos, que nos indican que están en esta digamos, categoría de bosques y áreas seminaturales. Tenemos un 55%, 70.000 hectáreas de las 126.000. En todo caso, se hizo la actualización porque el software recibe toda la información se entrega RAS. Es algo muy interesante por la forma digamos, de trabajar. Entonces se entregan los mapas de precipitación, de temperatura, de evapotranspiración, modelo digital de elevaciones, mapa de suelo, serosidad por lluvia, textura del suelo, y el aplicativo nos entrega
aquellos territorios en donde debemos hacer estas inversiones. En este caso nos dio 3.830 hectáreas netas, que equivalen más o menos a unas áreas entre 10.000 y 12.000 hectáreas de fincas, en donde debemos realizar estas intervenciones. Estos son los predios a intervenir, nos den en total 2.441 predios. Este es como un ejemplo donde se ve, por lo menos acá tenemos la parte alta. Acá tenemos, este es el municipio de Betas y este es el municipio de Suratá. Aquí está Cali, este es California, acá está Betas y acá está Suratá. Por ejemplo, en Suratá hay actividades, digamos, de ganadería. Entonces, el aplicativo, digamos, nos recomienda eso, trabajar los silvopastoriles. Esto de anaranjado son mejores prácticas pecuarias, o sea, sistemas silvopastoriles, para que obviamente la comunidad se quede ahí, el que está produciendo se quede, pero sin generar afectaciones y que contribuyan también a cambio climático, a mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero. Y aquí está el detalle para cada municipio, para cada uno de los municipios y el tipo de intervención y aquí el total de las intervenciones. Para cada uno de los problemas se diseñó como un esquemita, digamos, en donde se puede ver resumido, digamos, cómo se debe actuar. Entonces, para el problema número 1, de alto riesgo de desabastecimiento hídrico, ¿qué se quiere? ¿Cuál es el cambio sistémico? Digamos, en la subcuenca Río Suratá y Oro se ha logrado un equilibrio positivo en el balance hídrico del territorio, mejorando los servicios ecosistémicos y desplazando en el tiempo la necesidad de grandes inversiones en infraestructura gris. Es decir, la idea es eso, la idea es invertir en infraestructura verde de tal manera que minimicemos los gastos de infraestructura gris, tanto desde el punto de vista de dotación como desde el punto de vista, digamos, de protección. Y esto se propone a través precisamente de esas intervenciones. Entonces, son dos grandes intervenciones. Primero, lo que tiene que ver, la 1A, que tiene que ver con preservación y restauración, y la 1B con reconversión productiva, o sea, los que son los proyectos agrícolas y proyectos pecuarios. Entonces, este es el primero de los problemas. Todo tiene este esquema. La ingeniera Claudia Ponte nos presentó una manera muy interesante también de ver esto, que probablemente la vamos a dejar así ya en el documento final. Bueno, en el problema 2 tenemos desarticulación de los procesos de planeación territorial y política pública ambiental. ¿Qué se quiere? Dice, los actores clave del territorio mediante acuerdo han logrado articularse y coordinarse para formular planes y políticas públicas ambientales con enfoque de adaptación basada en ecosistemas que favorecen la gobernanza del agua. O sea, la idea, digamos, el esquema que se está proponiendo es precisamente eso, o sea, trabajar con soluciones basadas en la naturaleza y adaptación basada en ecosistemas. No es que vayamos a desechar los otros tipos de adaptación, o sea, adaptación basada en tecnología, adaptación basada en infraestructura y adaptación basada en comunidades, pero este va a ser el énfasis. Y lo que se quiere es precisamente poder tener, la 2A es poder tener un lineamiento común de gestión ambiental y gobernanza del agua que incorpore precisamente ese enfoque. AB es adaptación basada en ecosistemas. Y el 2B, elaboración de planes de trabajo articulados que comprometan recursos para la gestión integral de la cuenca. O sea, digamos, esta gestión, digamos, es una gestión, digamos, que es más que todo como de coordinar, no es un valor alto, pero sí es de gestión también, pues obviamente para obtener también recursos, ¿no? Bueno, el tercero, uso y manejo inadecuado del recurso hídrico. ¿Qué se pretende? Dice, los usuarios del servicio residencial y productivo hacen un mejor manejo del recurso hídrico. Hemos detectado, como les digo, cuando uno mira el índice de uso del agua, observa que, digamos, optimizando el uso del agua, podemos en el tiempo, digamos, trasladar o postergar inversiones para nuevos abastecimientos. Y esta parte es clave. Y las empresas prestadoras de servicio gestionan el control de pérdidas. Por ejemplo, la acueducto ahorita tiene un control de unas pérdidas del 22%, que es el mejor indicador del país, pero ellos están empeñados en mirar a ver cómo logran bajarlo todavía más, porque eso genera, digamos, una capacidad y una disponibilidad adicional de agua. Y mejorar la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. Esto es súper clave. O sea, nosotros no colocamos dentro de las intervenciones, pero lo que les digo, si no hacemos la petar río frío, digámoslo así, ahora en esta oportunidad, ojalá nos lleguen buenos gobernantes, ahora pues, como se dice, perdemos el año. O sea, si no, ya vienen dos, ya se perdió una oportunidad en el 2016, esta es otra oportunidad que se nos da, que hay que aprovecharla.
Y a través de esto se quiere, esto es muy interesante, mire, nosotros detectamos que la cobertura que había de saneamiento básico en zonas rurales es solamente del 39%. Entonces queremos eso, queremos que haya implementación de soluciones innovadoras de saneamiento básico en zonas rurales. En esto ya hay dos proyectos muy bonitos que he diseñado el acueducto, ahora se los comento, digamos, cuando miremos las fuentes de financiamiento, porque realmente esto es algo que ellos necesitan, digámoslo así, y puede ser un propósito de, digamos, de acercamiento. O sea, nosotros debemos llegar con los propietarios rurales a plantearles PSA para el sitio donde tienen el suelo, digamos, que tenemos que proteger, mejores proyectos productivos, y también si los podemos apoyar en esto, pues es una oportunidad muy buena para que tener en ellos aliados. Si nosotros tenemos aliados, por ejemplo, tanto la CMB como el acueducto no necesitan tener tantos celadores porque los mismos dueños de los predios van a cuidarnos. O sea, obviamente que hay que comprar algunos, hay que comprarlos porque cuando un predio, por ejemplo, tiene un porcentaje muy alto de, digamos, con vocación protectora, realmente no hay casi oportunidad para que el agricultor consiga lo básico. Entonces, casi que él se convierte en un guardabosques. Bueno, y la 1B, diseño y operación de programas de educación ambiental. Aquí viene también mucho, digamos, de aporte de las personas. Bueno, este otro de contaminación de fuentes hídricas por prácticas industriales agropecuarias mineras inadecuadas. Entonces dice, con la información científica aportada y la articulación institucional se logra fomentar y promover modelos de reconversión productiva sostenible con enfoque de adaptación basada en ecosistemas que generan bienestar para las comunidades rurales y disminuye la contaminación de las fuentes. Entonces, ¿qué se quiere? Primero, elaborar o actualizar. Aquí se colocó elaborar un estudio que mide el impacto de actividades económicas e industriales agropecuarias y de minería en la cuenca. Esto sería como una actualización. Hay que recolectar lo que ya teníamos, porque la idea de la plataforma es eso. Si ya alguien ha estudiado algo y ya tiene la solución para algo, pues se toma, no hay necesidad de ponernos nuevamente a inventar lo que ya una persona inventó. Y esta parte que es muy importante, diseño e implementación de modelos piloto de reconversión productiva sostenible y su escalamiento en las comunidades. La idea es poder nosotros tener modelos piloto que los podamos probar y que ellos los implementen. Acá se colocó 200 familias, que 200 familias implementan. Ojalá podamos más. Ya hemos visto como otras alternativas que nos van a que nos vislumbran que haya muchas más familias con esos sistemas de producción sostenible que obviamente les generan a ellos, digamos, una mejor actuación y obviamente nos mejoran también la calidad de nuestros recursos naturales. Bueno, y desde el punto de vista de gestión del conocimiento, ¿qué se quiere? Dice, la información científica de la cuenca se ha democratizado y está al alcance de todos los actores, facilitando la toma de decisiones para la gestión de la cuenca. Se proponen tres intervenciones. La primera, diseño del marco referencial y teórico para la gestión del conocimiento del recurso hídrico superficial y subterráneo. Esta parte del recurso subterráneo es súper estratégico. En algunas oportunidades ya hemos oído al profesor Jaime Suárez, donde nos ha comentado de la importancia de poder identificar y de cuidar las zonas, las áreas de recarga hídrica. Entonces, todo lo que podamos, digamos, acopiar de conocimiento en el recurso hídrico subterráneo, que es el que finalmente nos soporta los caudales base, pues es bienvenido. El segundo, modelación de la cuenca que incluya variables de cambio climático y servicios ecosistémicos. Esta parte de modelación es supremamente importante. Primero, para poder realmente medir, poder tener información base. Por ejemplo, si nosotros queremos presentar un proyecto al Fondo Verde para el Clima, un proyecto de mitigación, lo primero que nos va a decir, bueno, de acuerdo a cómo está la cuenca ahorita, ¿cuánto carbono tienen almacenado? Y si no tenemos ese dato, que es, digamos, como la línea base de almacenamiento de carbono, tanto aéreo como subterráneo, si tenemos subterráneo, pues obviamente se nos dificulta la presentación de cualquier proyecto. E igualmente esta moderación es clave para efecto de poder, digamos, tener un mejor elemento para cuando se tomen decisiones. O sea, digamos, los avances que podamos tener, sobre todo utilizando modelos que incorporen en su cálculo coberturas y que en determinado momento pues ya son modelos que están ya, digamos, tienen cierta tiempo de utilización con muy buen nivel de aceptación a nivel internacional. Bueno, y la intervención 5C
Diseño y puesta en operación de plataforma en línea de información. Acá se quiere, digamos, poder tener muy bien la información. Inclusive, el viernes pasado que hubo una reunión en la UIS, un ingeniero de allá decía, bueno, yo puedo aquí a través de la escuela que tenemos de ingeniería de sistemas, ¿por qué no trabajamos con Internet de las cosas y poder tener la información de las estaciones? Todo lo que tengan ustedes automático allá podemos verlo, podemos mirarlo y obviamente vamos a tener información pues en tiempo real que es muy valioso poderlo hacer. Bueno, aquí viene, este es como un resumen en donde está cada problema, qué intervención que se va a hacer, las metas y los costos. Son los cuadritos como donde se consolida, digamos, los esquemas que les presenté anteriormente. Acá está lo mismo para cada uno de los problemas, digámoslo así. Lo mismo las intervenciones, las metas que se tienen y los valores. Acá es esta parte la misma cosa para el problema 4, para el problema 5. Lo mismo acá, los valores. Acá tenemos un cuadro resumen de todo. Este es el total, digamos, como se ha contabilizado. Aquí tenemos los años, desde año 1 al año 5. Tenemos 19.510 millones, como está planteado ahora, digamos, todo el portafolio, o sea, todas las inversiones, está expresado en pesos de enero de 2023. Y estas son unas fuentes de financiamiento digamos, que se vislumbraron inicialmente. Inicialmente se tiene una matriz de cofinanciación del 56% con las entidades que firmaron el convenio, más otras que en determinado momento nos pueden llegar y que serán muy bien recibidas. Y en fuentes externas se estimó 8.400 millones, el 43%. Obviamente, si se pueden conseguir más, pues mucho mejor, porque eso nos permite, digámoslo así, que sean las metas más fuertes. Dentro de los recursos, vamos a pegar unas 3 diapositivas con los recursos. Tenemos uno que es el clásico, que es la inversión del 1% de los ingresos corrientes. Departamentos y municipios tienen esos recursos que es de obligatoria inversión. Pero ¿cuál es la idea? Que hay una articulación, por ejemplo, sobre todo los municipios del área metropolitana y el departamento de Santander. Son recursos importantísimos que si los orientamos muy bien, pues obviamente van a generar impactos muy fuertes. Si cada municipio está por su cuenta, pues obviamente no va a ser igual el impacto recibido por los recursos naturales. Esto es el 3% de las transferencias del sector eléctrico a los municipios, también otro recurso importante. Los aportes voluntarios de obras por impuestos. Ahora les explico esto de obras por impuestos porque es muy interesante este de obras por impuestos. En nuestro caso aplica para 3 municipios. Ahorita les hablo de este tema. Inversiones ambientales adicionales. Pues el gobierno nacional habilitó, digámoslo así, a través de unos decretos, de una resolución del ministerio y la resolución de la CRA, para que en determinado momento los acueductos puedan hacer inversiones de este tipo, digámoslo así, de preservación y de recurso hídrico y poder incorporarlas dentro de la tarifa. Esta es una opción que se tiene, que hasta ahora pues no se ha utilizado. Bueno, una ley que salió en diciembre del 2021, la ley 2173, que es la que establece que las empresas deben sembrar árboles dependiendo del número de empleados. Un programa Solnatura, que ahorita se los comento que es muy interesante. Este programa Solnatura, el viernes pasado precisamente tuvimos la oportunidad de oír a Joana, una funcionaria del Fondo Acción, que nos explicó realmente Solnatura es una alternativa muy interesante que ahora también se la muestro. Los recursos del Sistema General de Regalías, la destinación de las tasas por utilización de aguas, bueno, esto lo recibe actualmente la CNV, tocaría ya que la CNV se reintegrara. Los recursos del Fondo Nacional Ambiental, y recursos del Fondo Colombia Sostenible y del Fondo Verde del Clima. Esta es la fuente de recursos más grande que hay a nivel mundial, digámoslo así. Pero como les decía, podemos tener acceso siempre y cuando tengamos muy bien soportada la información. Bueno, miremos lo de obras por impuestos, que es algo que nos ha parecido pues, muy interesante. ¿Por qué? Obras por impuestos es la posibilidad que hay para que las empresas y en algunos casos también las personas naturales que hayan obtenido ingresos superiores a 1.425 millones de pesos al año puedan destinar hasta el 50% de ese impuesto. En vez de pagárselo a la DIAN, la pueden hacer en inversiones, en nuestro caso es en 3 municipios, porque son municipios de unas áreas que se denominan SOMAC, que son zonas más afectadas por el conflicto armado. Entonces nosotros podemos hacer cualquier empresa colombiana
puede hacer inversiones en los municipios de Matanza, Charta y Suratá que tengan que ver con infraestructura vial, educación pública, salud pública, agua potable de alcantarillado y energía, bajo una opción que se llama opción de fiducia. O sea, los recursos, ese 50% que se le pagaría a la DIAN se entrega en una fiducia. La fiducia se encarga de hacer todo el proceso, de contratar la supervisión, de hacer todo. Y cuando se acabe la obra, la fiducia, con el visto bueno de la entidad, digamos, que hace la supervisión, la entidad fiduciaria le informa a la DIAN, tal empresa, tal, es más, apenas le consigna ya, dice, tal empresa me consignó ya su impuesto a pagar, la suma que se quiera, máximo el 50%. Y luego la empresa, pues obviamente con eso ya no tiene que, digamos, atiende ya su obligación fiscal. Entonces hay dos esquemas, uno que es la opción fiducia y el otro que es la opción convenio. En la opción convenio es muy parecida a la opción fiducia. Lo que pasa es que en la opción convenio, en vez de utilizar a una entidad fiduciaria, se hace un convenio entre la persona, la entidad interesada y el municipio correspondiente y la entidad nacional encargada. Aquí es más amplio el portafolio de inversiones porque se puede hacer en agua potable, saneamiento básico de alcantarillado, energía, salud pública, educación pública, bienes públicos rurales, adaptación al cambio climático y gestión del riesgo, pago por servicios ambientales, tecnologías de la información y comunicaciones, infraestructura de transporte, infraestructura cultural, infraestructura deportiva. Entonces, esta es una opción muy interesante que vale la pena mirarla. Las personas interesadas, por ejemplo, en nuestro caso, en el acueducto ya ha hecho dos proyectos. Ya hizo uno bajo la opción convenio, que consistió en 32 unidades sanitarias para agricultores, digamos, de escasos recursos del municipio de Matanzas. Se hizo bajo la opción convenio. Y otro lo hizo bajo opción fiducia, también 32 para Charta. La opción fiducia tiene algo, y es que se presenta el proyecto y queda el proyecto, digamos, inscrito, y cualquier empresa colombiana puede financiarlo. Entonces, ¿qué pasó? En el de Charta, el de fiducia, los del acueducto estaban un poquito tristes porque, pues obviamente que el acueducto quería hacer la inversión con su porcentaje de impuestos, pero una firma de Bogotá que le gustó el proyecto y concursó y de ellos se lo ganaron. Entonces quiere decir que va a haber 32 agricultores del municipio de Charta que van a tener su solución de saneamiento básico muy bonita, digámoslo así, un baño completo con solución de tratamiento del agua y todo, y se va a hacer a cargo del impuesto que una firma de Bogotá debía hacer, sino que en vez de pagárselo a la DIAN, lo invierte en el municipio de Charta. Bueno, estas son las inversiones ambientales tradicionales, lo que les comentaba, que puedan aplicar para compra de elemento de predios, para recarga de acuíferos, restauración, protección y recuperación de rondas, monitoreo del recurso hídrico y pago por servicios ambientales de regulación y calidad hídrica. Por último, el programa Sol Natura, que es una opción muy bonita, muy interesante, que ya la hemos estado ya conociendo. Como les decía, el viernes pasado nos lo explicaron ya con más detalle. Aplica para 3 departamentos, para Córdoba, Huila y Santander. Y, digámoslo así, los ejecutores son The Nature Conservancy, la GIZ y el Fondo Acción. Ellos se repartieron, digámoslo así, las acciones que van a desarrollar. Los de Nature Conservancy se van a encargar de lo que tiene que ver con y la investigación y la innovación y los proyectos y las soluciones basadas en la naturaleza. Fondo Acción va a mirar mucho como los mecanismos de financiación y cómo fortalecer financieramente los procesos, cómo hacer que estas soluciones sean perdurables en el tiempo. Y GIZ se va a encargar de la parte del fortalecimiento. Entonces, por ejemplo, a través de GIZ se puede obtener, digámoslo así, diplomados por ejemplo, soluciones basadas en la naturaleza, que las personas aprendan, los estudiantes universitarios, porque eso queremos también, las universidades que están involucradas, tanto sus profesores como estudiantes, poder tener un conocimiento muy sólido en lo que tiene que ver, por ejemplo, con registro, monitoreo, verificación, fortalecer lo que tiene que ver, por ejemplo, con modelación, o sea, hacer que realmente se genere a nivel de la región digamos, un material humano muy capacitado en todo lo que tiene que ver con seguridad hídrica y con cambio climático.
porque eso nos va a dar mucha fortaleza. O sea, el cambio climático va a generar una revolución en tecnología, utilización mínima de agua, pues una cantidad digamos, de acciones que buscan, pues obviamente, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Pues el gobierno nacional inclusive pues está planteando algo revolucionario que a veces se le da un poquito la mano porque obviamente el país necesita también recursos, pero de todas maneras esta es una oportunidad que hay que las otras que en determinado momento se incorporen, puedan realmente, digamos, que este convenio marque como un hito en el sentido de ese fortalecimiento para la comunidad universitaria y para las instituciones y inclusive las firmas de ingeniería. Que las firmas de ingeniería, hay muchas que operan eso y que pueden ayudar a ese tipo de proyectos para presentar internacionales recursos para lo que tiene que ver con cambio climático. Y finalmente, esta es la última diapositiva que tengo, es el equipo, o sea, las entidades nombraron, digamos, como una persona para un equipo técnico que ya hemos hecho 3 reuniones con ellos, la Alcaldía de Bucaramanga, el Acueducto Metropolitano, el Área Metropolitana, la Electrificadora, Marval, la Sociedad de Ingenieros, nombraron a nuestro vicepresidente, Fundam, lo mismo las universidades, María Claudia de la Torre, Alexandra, la investigación, y la ingeniera Sandra Rocío por parte de la UIS, que es una ingeniera pues que ha estado muy fuerte y trabajando muy fuertemente en este tema. Eso era lo que les quería comentar. Quería pues, digamos, hacerles conocer esto y motivarlos para que participen, para que, por ejemplo, los que estén interesados en decir, bueno, yo califico para la parte de impuestos, podemos coordinar, digamos, con alguna institución para que por ejemplo, por decir algo, en eso de energía, imagínense que nosotros, una persona o cierta empresa, digamos, del departamento de acá, puede contribuir a que unas fincas o unos predios que actualmente, por ejemplo, no tienen energía, ellos pueden contribuir a que tengan energía renovable, por ejemplo, con paneles solares, y esa plata, en vez de pagársela a la DIAN, se la pagan a un campesinito por ejemplo, de Suratá, que nos va a ayudar. Y obviamente es que ellos también, cuando ven que ellos van recibiendo apoyo y todo, pues obviamente van a tener otra mirada y nos van a ayudar mucho más en las acciones. Esto es lo que les quería comentar y pues les agradezco la asistencia y cualquier inquietud, pues con mucho gusto la vamos mirando. Pues muy amables. Muchas gracias, ingeniero Carlos Suárez. Vamos a pasar a la fase de preguntas. Para hacer sus intervenciones, por favor, levanten la mano o escriban su pregunta en el chat. Muchas gracias. Gustavo Pedraza. Bueno, muchas gracias. ¿Me están oyendo? Perfecto, sí. Bueno, Carlos, primero que todo, permítame hacerle un reconocimiento muy especial por la presentación de ese plan estratégico regional para contribuir a la seguridad hídrica y a la lucha contra el cambio climático. La verdad, me parece que su liderazgo en este plan estratégico que nos acaba de presentar ha sido muy importante para la región y para el país en general. Carlos, lo felicito con toda sinceridad y por supuesto que esperamos seguir contando con esa incondicionalidad suya en este tema, que usted es un experto, es un referente muy importante en todo lo que tiene que ver con este tema. En segundo término, Carlos, quiero referirme a un aspecto de coyuntura que me parece muy importante y que tiene alguna relación con el plan estratégico que usted nos acaba de presentar. Resulta que el informe de predicción climática a corto, mediano y largo plazo del IDEAN, conocido hace 3 semanas y hace 3 días igualmente, el profesor Jaime Suárez nos hizo una advertencia en un chat, en una videoconferencia muy importante que muy seguramente usted también estuvo, con relación a que llegó efectivamente el fenómeno del Niño.
Entonces, ese es un aspecto de coyuntura. Todo lo que dice el informe de diagnóstico y de predicción climática del IDEAN es que eso se nos vino encima ahorita a partir del mes de junio y que realmente las expectativas son bastante inciertas y con una perspectiva, pues desde luego, supremamente favorable. Como quiera que desde luego se hicieron unos diagnósticos sobre sobre el recurso hídrico, que usted nos lo planteó en los diferentes indicadores que nos presentó. De frente a esa situación, ¿qué pudiéramos comentar, Carlos? O sea, ¿qué puede usted comentarnos al respecto en razón a cómo podemos tomar ese fenómeno tan importante que se nos viene? Nuevamente, muchas gracias y un abrazo grande, un saludo muy especial. Bueno, muy interesante. A ver, ¿yo qué les puedo comentar al respecto? Realmente, o sea, los problemas desde el punto de vista de desabastecimiento, digamos, lo que uno primero mira es el problema, digamos, de el caudal base en estación seca, en tiempo de estiaje. Y en este caso, efectivamente, vamos a tener, de acuerdo a las predicciones del IDEAM, vamos a tener fenómeno del Niño y vamos a tener una época de muy bajas precipitaciones que se va a combinar con la variabilidad climática y nos va a generar una reducción importante de los caudales en nuestras corrientes. ¿Qué ventaja, digamos, qué fortaleza yo le veo, digámoslo así, al territorio nuestro? Tenemos algo muy interesante y es que el embalse que tenemos, el embalse en el río Tona, pues obviamente nos genera una cantidad, un poquito más de 17 millones de metros cúbicos de agua que en determinado momento nos permiten más o menos para unos 3 meses de consumo. Entonces, ese es un factor de seguridad que tenemos actualmente. Solo uno no alcanzó. Y lo otro, y lo otro y lo otro que tenemos clave ahí para estos eventos digamos, del Niño, es el agua que podamos tener en el agua subterránea. El ingeniero Jaime Suárez Presente nos ha explicado la importancia y la forma como esa agua subterránea, digamos que son una especie de embalses naturales, digamos, va soportando el caudal base. Y de todas maneras, pues eso va a ser un reto. Muy probablemente, pues obviamente se hará digamos, yo pienso que este año va a ser un año donde vamos a probar realmente qué tan vulnerables somos, digámoslo así, y en determinado momento, pues nos toca con toda la información que se tiene, pues tomar las medidas que en determinado momento sean las más convenientes para poder pasar y poder, digamos, que esa disminución en el recurso hídrico no vaya a generar afectaciones económicas al sector productivo. Y ahí es donde yo les comentaba que digamos, podemos tener ahorita unos sectores que están utilizando de golpe más agua de la necesaria. Entonces, ahí es donde, digamos, cobra vigencia digamos, todo lo que podamos hacer en ahorro y uso eficiente del recurso hídrico. Entonces, este fenómeno del Niño que se nos viene ahora para mediados del año va a ser una prueba dura y es una prueba que tenemos que mirar a ver cómo la superamos. Y nosotros, por ejemplo, si ustedes recuerdan, por ejemplo, adicionalmente tenemos también problemas en épocas de alta precipitación, sobre todo, por ejemplo, no sé si recuerdan en noviembre del año pasado en la cuenca del río de Oro Alto que se generó una afectación en el sitio de captación de la Piedecuestana y luego esa cantidad de sedimentos que llegaron hizo que hubiera pues varios días con dificultad para suministro de agua. Entonces sí, tienes razón amigo Gustavo, que hay que estar muy, digamos, hay que ser actuar muy inteligentemente. O sea, haciendo mediciones, nosotros tenemos una gran ventaja y es la medición continua que se está llevando de las fuentes. Entonces, en determinado momento podemos
digámoslo así, tomar ciertas medidas o ahí cobra vigencia lo que es educación ambiental y cómo realmente podemos mejorar tecnológicamente, o sea, mejorar la utilización de agua. Yo pienso que una clave es esa, mirar cómo podemos tener buenos reservorios, pero reservorios en afectación, optimizar la utilización del recurso hídrico. Yo pienso que un lema que podemos tener es eso, optimicemos el recurso hídrico, o sea, utilicemos o sea, lo menos que necesitemos, reutilicemos el agua. Esa es una opción interesante que nosotros casi no la hemos desarrollado y es una gran, digamos, es un campo de acción muy grande que podemos tenerlo, digamos, a nivel productivo, cómo podemos reutilizar el agua y de esa manera, pues, cada uno está contribuyendo. Pero tienes razón, va a ser un gran reto y la clave es poder tener la información y poder actuar y poder, digamos, dar los lineamientos y prepararnos a futuro. Esta va a ser una prueba y eso nos va a, digamos, a hacer que reconozcamos más el problema y que cada vez planteemos soluciones más novedosas. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? Ingeniero Ernesto. ¿Ya? Buenas tardes. Buenas tardes, Ernesto. ¿Cómo ¿Qué estás? tal, Carlos? ¿Cómo están? Bien, 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 sí, señor. Una inquietud, pues, de la parte más trillada, diría yo, de todo este tema, que es el de las fuentes, el de las fuentes hídricas. ¿Cuál puede ser la razón para que, entre otras, no se incluyan dentro del área de ese estudio que hicieron un par de fuentes que, si uno va a mirar, parecerían estar más cercanas de lo que uno cree y no se consideran ahí, como son el río Manco y más que el Manco, el río Umpalá? ¿No vale la pena incorporar esas zonas en el marco de ese estudio? A ver, muy interesante, Ernesto. Sí, realmente, o sea, el río Manco y el río Umpalá, esas dos cuencas son dos cuencas muy estratégicas que hay que cuidarlas y hay que tomar, digámoslo así, cuidarlas mucho porque van a futuro van a ser, digamos, proveedoras del recurso hídrico. Digamos, ¿por qué no se incluyeron inicialmente? No se incluyeron porque inicialmente se quiere, digamos, tratar de optimizar el funcionamiento de los ecosistemas en los sitios en que actualmente están captando las empresas prestadoras. Entonces se miró, bueno, ¿qué empresas prestadoras hay y dónde están captando? Y se tomó digamos, como área objeto del estudio digamos, las cuencas precisamente en donde actualmente las empresas prestadoras se están captando. Pero eso no quiere decir que en determinado momento, y vale la pena, y va a ser muy interesante, por ejemplo, incluir otras áreas, por lo menos a futuro habrá que incluir, por ejemplo, el páramo de Berlín. El páramo de Berlín está superficialmente esa otra cuenca que es del río Chitagá, que luego llega al río Arauca, y también por lo menos el Manco-Umpalá también es muy clave, eso va luego al río Chicamocha, son cuencas que habrá que profundizar. El acueducto inclusive ya las ha estudiado para el proyecto Piedras Blancas, pero lo que se quiso inicialmente fue eso, fue llegar y decir, bueno, ¿cómo optimizamos y cómo profundizamos para que en los sitios o en las cuencas en donde se está captando actualmente se mejore el uso del recurso hídrico, digamos, tengamos mejor calidad, como tenemos el problema de minería que es complejo, cómo se puede abordar? Entonces, esas fueron las razones. Pero no obsta para que a futuro, y obviamente que es interesante, pues agregar otros territorios que a futuro van a ser estratégicos para los años venideros, ¿no? Porque va a llegar un momento en que
en que ya utilicemos a 100% las dos cuencas, sobre todo sí, ambas, río Suratá y río Doro, y habrá necesidad de mirar otras cuencas. ¿Sí? Tienes toda la razón. Una pequeña contrapregunta. Esto, estratégicamente y pensando en costo-beneficio, un concepto amplio de costo-beneficio, ¿no puede llegar a ser más eficiente abandonar el Suratá y reemplazarlo con el Bumpalá, por ejemplo? Frente a los problemas de minería, si se desbordan, si resulta excesivamente costoso el tratamiento, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que, a ver, sería muy dificultoso. ¿Por qué? Porque, digamos, el río Suratá tiene una ventaja grande y es digamos, es el río con mejor caudal, digámoslo así, con un caudal, digamos, estable. Y realmente no podríamos en determinado momento abandonar ya inversiones importantes que se han hecho y que están muy bien cuidadas y que nos generarían. Yo pienso que utilizar, pues habría que echar los números, pero inicialmente yo pienso que la recuperación del río Suratá tiene una connotación, digamos, social adicional digamos, a lo que tenemos nosotros del área metropolitana. ¿Por qué? Porque resulta que el problema de la minería tenemos que abordarlo, querámoslo o no queramos, porque de todas maneras tenemos unos ecosistemas, unas familias rurales que están captando agua del río Suratá para su abastecimiento, lo mismo para riego de cultivos, para la parte de ganadería. Entonces, no tenemos, querámoslo o no, o sea, no podemos solamente mirar la recuperación del río Suratá bajo el concepto de agua para los usuarios del acueducto metropolitano en Bucaramanga, Floridablanca y Girón, sino también para todas las comunidades que están en esa cuenca hidrográfica y que se abastecen. O sea, hay que estudiar el problema. O sea, yo pienso de todas maneras que hay que profundizar, lo de la minería es una cosa que tenemos que obligatoriamente profundizar, estudiar, y si en determinado momento pues no se aprueban proyectos, no aprobarlos, porque ¿qué más se hace? Porque eso es una valoración que debemos hacer y que es un compromiso, realmente es un compromiso y es una responsabilidad que tenemos, porque de todas maneras hay personas que están consumiendo, que en determinado momento se están afectando, que sí, nosotros mismos nos afectamos, o los que consumen. Por lo menos yo me pongo a pensar lo siguiente: en el río Lebrija, por ejemplo, los que les gusta comer el pescado de allá de Lebrija, en determinado momento pueden estar comiendo pescado contaminado y se están afectando también. Entonces, es una responsabilidad. O sea, si uno echara números, yo pienso que no daría, digámoslo así, viable ese cambio. Pero adicionalmente tenemos la responsabilidad, y no nos debe dar miedo, digámoslo así, obviamente haciéndolo razonablemente, pero siempre pensando en tomar la mejor decisión y pensar en nuestras comunidades, tanto en las urbanas como en las rurales. Entendido. Gracias, Carlos. Con gusto, Ernesto, muy amable. El ingeniero Ramón Álvarez. Gracias. Muy buenas tardes para todos. Carlos Alberto, un abrazo. Excelente presentación. Gracias, Ramón, muy amable. Una de las palabras de Gustavo y Ernesto. Yo quería preguntarle, ¿este estudio de planeación ambiental y estudio de las cuencas se está realizando en otras regiones del país? ¿Somos pioneros aquí en la región? Y lo otro es, ¿qué opina usted si este estudio de las cuencas podría en un momento dado servir para que el gobierno, pues para el gobierno no, para que el Estado en un momento dado estructure las corporaciones ambientales para darle realmente un significado? El enfoque que ustedes le están dando me parece excelente,
es el recurso más importante. Entonces, de pronto hacia allá deben ir las corporaciones ambientales organizadas en ese sentido. Entonces, ¿somos pioneros o hay otras regiones haciendo este estudio similar? Bueno, muy interesante, Ramón. A ver, digamos, ¿en dónde se están haciendo estudios, digamos, con este nivel o un nivel muy parecido? Este tiene una particularidad que es muy interesante, y es la integración con la academia. O sea, esa integración con la academia es algo de resaltar. En otros sitios donde se está profundizando también con un nivel parecido al de acá es en dos cuencas hidrográficas. La del río Bogotá, que se ha profundizado también, allá tienen también un soporte, digamos, científico fuerte, inclusive con las mismas universidades y empresas de consultoría. Y hay otra cuenca que es la cuenca del río Chinchiná, en Caldas, en donde también se ha trabajado, digámoslo así, más o menos con el mismo nivel de esta, parecido, digámoslo así. Yo diría que esos son los casos en donde se está trabajando con más ciencia, digámoslo así, con un concepto muy científico, y eso pues es de resaltar. Segundo, con relación a mí me parece que donde tomar esa decisión, pues uno puede, hay dos, digamos, ambientalmente uno puede trabajar con dos conceptos. O uno puede trabajar por cuencas hidrográficas, dándole énfasis al recurso hídrico, o uno puede trabajar por ecosistemas, mirando los ecosistemas, digámoslo así, los de alta montaña, los bosques andinos, los altoandinos, el bosque basal, bueno. Pero yo diría que, dada la importancia del recurso hídrico, para mí lo ideal sería que el país pudiera llegar a un momento en que las corporaciones o las autoridades ambientales tuvieran el enfoque de la cuenca hidrográfica. Es que la cuenca hidrográfica tiene una ventaja grandísima, y es que lo que comentas es correcto, Ramón. O sea, el recurso hídrico es el más estratégico. El recurso hídrico, digámoslo así, de golpe nosotros no lo vemos todavía tan crítico, porque como en cierta forma tenemos agua, pero el recurso hídrico puede marcar la diferencia a futuro, digamos, en 100 años, de lo que es un país rico y un país pobre. Los países que tengamos agua, ojalá estemos dentro de esos países, pues vamos a tener posibilidad de tener alimentos, bueno, cantidad de cosas, y los países que no tengan agua, pues van a tener mucha limitación en su desarrollo. Entonces sería muy bueno que el ministerio, que el gobierno nacional le diera una mirada y que organizara las corporaciones autónomas con base en el recurso hídrico, digamos así, por cuenca hidrográfica, y en determinado momento, pues los ecosistemas, por ejemplo, se pueden manejar bajo figuras de, digamos, de comisiones conjuntas o integrar, pero digamos, es una alternativa muy interesante. Inclusive yo me acuerdo de la CDMB cuando empezó a trabajar digamos, en las áreas rurales, se trabajó precisamente en la cuenca superior del río Lebrija, hacer el área de su jurisdicción, y fue muy interesante porque para efecto de planificación son muy pertinentes, y el hecho de poder, digamos, modelar el recurso hídrico y manejarlo adecuadamente, el recurso hídrico manda, y yo en torno al recurso hídrico yo puedo ir recuperando los demás recursos naturales. Entonces me parece pues muy interesante esa alternativa, Ramón. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Este es el ingeniero Jonathan Duarte. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, ingeniero Jonathan. Perfecto, sí. Buenas tardes. Bueno, ingeniero Carlos, primero que todo, muchas gracias por su tiempo, por su charla. Al principio quisiera pues hacer unos aportes. El primero de ellos es como mi preocupación por la falta de participación en estos espacios de divulgación, y otros como, por ejemplo, yo estuve participando del proyecto de Hidrovit. No sé si tenga conocimiento de este trabajo, que pues la verdad intentó reunir tanto entidades como la CMB, el Acueducto, el IDEAM y diferentes grupos de investigación de las universidades de acá de la región. Y pues parece que al final no se han logrado muchos avances. No sé realmente al final el proyecto cómo terminó.
pero sí dejar esa reflexión en cuanto a que la integración con la academia y las entidades, tanto públicas como privadas, es importantísimo, tanto como para hacer veeduría, como para proponer, no sé, estrategias en cuanto a lo que se viene como, pues, primero la construcción de la planta de tratamiento y otras cosas que usted mencionaba como, no sé, la formulación de proyectos para uso eficiente de agua, tanto en la ciudad como en las regiones apartadas. Y respecto a eso, quiero decir que a nosotros nos gustaría en la academia que se divulgue más o que se democratice de mejor forma, como usted lo dijo, el acceso a la información. Por ejemplo, usted mencionaba que hay un estudio de actualización de las coberturas del suelo que se hizo en el ERA, la evaluación regional. Yo no tenía conocimiento de que eso pues estaba trabajando actualmente y pues sería importante que tanto de la parte, digamos, de las entidades como el de las universidades se le dé mayor espacio a la divulgación, a compartir conocimiento, a trabajos interdisciplinares y de este tipo. Bueno, Y por último, nada más agregar que en el análisis basado en las cuencas, por ejemplo, en nuestra cuenca nos estamos dejando una parte bastante importante para analizar respecto al agua subterránea, que es la que proviene del páramo de Berlín, incluso de la zona del altiplano de Berlín, que es, incluso en el grupo de investigación de la UIS tenemos sospechas, incluso ya teorías planteadas sobre el aporte que tiene el agua subterránea para la cuenca del río Oro o la cuenca del río Tona, y eso sería importante también que se divulgue para que crezca el interés sobre la investigación en este tema. bueno, muchas gracias, ingeniero Jonathan. Realmente muy interesantes sus planteamientos y lo que comenta es cierto. Por lo menos cuando se presenta esa oportunidad, el Hidrovid es una oportunidad también muy grande. O sea, es una herramienta que desarrolló precisamente el Banco Interamericano de Desarrollo para el estudio del recurso hídrico. Entonces, esas oportunidades que hay de que se profundice en ese conocimiento y que sea adoptado por las entidades en sus estudios y por las mismas universidades, pues es relevante tenerlo en cuenta. Y podríamos en desarrollo de este proceso incluir también el hidrovid para que sea objeto de, digamos, como de una retoma, porque vale la pena, es una herramienta muy, muy poderosa y que nos puede servir para la planificación y para el seguimiento del recurso hídrico. Con relación digamos, a la actuación y a la integración de universidades y de las entidades, es cierto. O sea, tenemos que democratizar la información, o sea, que la información circule más fácilmente, que lo que se vaya estudiando y que sea objeto de, digamos, que sea un insumo para que el conocimiento se fortalezca más. O sea, eso tenemos que mirar ese concepto de cómo se democratiza la información y cómo se pone al servicio de personas que profundizan y que comienzan a agregarle valor a lo que se va haciendo, generando cada vez mayor conocimiento que finalmente pues es capitalizado o es digamos, todos recibimos beneficio de eso. Entonces, ese planteamiento de la democratización me parece muy bien. Y el otro comentario con relación a, cuando yo les dije, por ejemplo, lo de las dos cuencas, eso es desde el punto de vista superficial, pero tienes toda la razón, desde el punto de vista subterráneo, si yo voy a analizar, digamos, si yo quiero modelar completamente, por ejemplo, Río de Oro, yo obligatoriamente tengo que tener en cuenta el altiplano de Berlín, porque efectivamente subterráneamente lo está alimentando. Entonces, cuando ya tengamos modelos que involucren lo superficial con lo subterráneo, o yo vaya a hacer un estudio de flujos subterráneos, yo tengo obligatoriamente que tener en cuenta el páramo de Berlín. Es más, en una propuesta que tenemos ya, que vamos a mirar a ver cómo la podemos desarrollar, está incluido, digámoslo así, todo lo que son
todo lo que es el estudio subterráneo desde la falla de Bucaramanga hacia arriba e incluimos obviamente el páramo de Berlín dentro del área que se estudiaría. Tienes toda la razón. No, no, muchas gracias, ingeniero. Ya no Bueno, con quería gusto. contar más. Siguiente pregunta, el ingeniero Eduardo Parra. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Perfecto, mi doctor Eduardo, muy bien. Muchas gracias por su asistencia. En primer lugar, Carlos, la más alta congratulación por la exposición que nos has hecho. Realmente no es raro en Carlos Suárez y en esta ocasión, pues, yo diría que nos has dado la oportunidad de un enriquecimiento en aspectos académicos, técnicos, científicos, muy valioso. Yo voy a referirme a un aspecto que no se tiene muy en cuenta cuando se trata de suplir las necesidades del área metropolitana de Bucaramanga. Me refiero al papel que hoy en día, especialmente hoy en día y cada vez más, está jugando la Mesa de los Santos en relación con los habitantes de esta ciudad compuesta por 4 municipios. Ciudad metropolitana, llamémosla, ciudad que no tiene una gran diversidad de aspectos y de actividades recreativas para su cada vez mayor cantidad de habitantes. Eso ha hecho que el flujo de habitantes los fines de semana hacia la Mesa de los Santos haya venido creciendo sustancialmente. He tenido la fortuna de contar con una cabaña desde hace ya unos 20 años allá en la Mesa de los Santos y por una parte eso, yo no me limito a ir los fines de semana, sino que como ya no trabajo, pues tengo la oportunidad de ir también en días hábiles. Entonces, esa circunstancia le da a uno una visión que complementa la que puede tener de la Mesa de los Santos cuando la visita los fines de semana. Bueno, en primer lugar, aunque por aspectos geográficos o por cuestiones territoriales no hay lugar a que haga parte ese territorio del área metropolitana de Bucaramanga, por el lado de algunos aspectos de carácter social, especialmente, e inclusive algunos también de carácter económico, digamos entonces de lo socioeconómico, pues hay cierta integralidad entre la Mesa de los Santos y los cascos urbanos de esos 4 municipios que conforman la capital de Santander. ¿Hacia dónde voy? Es bien conocido que no son mayores las facilidades de suministro de agua en la Mesa de los Santos.
Eso ha dado lugar a plantear algunas posibilidades, incluso a ejecutar un fracasado, a mi juicio, acueducto, bombeando con varias estaciones desde el río Chicamocha, algo, digo yo, algo de agua al municipio de Los Santos. Bueno, que no, hoy en día es un fracaso y no podía ser de otra manera, porque la diferencia de altura entre el río y el casco urbano de Los Santos es muy grande y bueno, no nos extendamos sobre eso porque es algo obvio que difícilmente habría podido tener un resultado exitoso ese proyecto. Pero en cambio, y se ha hablado en varias ocasiones a lo largo de los años, habría las posibilidades de llevar a la mesa aguas del río Manco y desde luego del páramo de Berlín, que ya bastante se ha mencionado hoy. ¿Por qué principalmente, a mi juicio, debería considerarse esa posibilidad? Por lo que ya comenté, de que he tenido la oportunidad de visitar la mesa no solamente en fines de semana, sino en 3 semanas. Tengo muy claro hoy en día que además del incremento que ha venido ocurriendo de visitas a la Mesa de los Santos en los fines de semana, que entre otras cosas, no sobra notarlo, han venido favoreciendo grandemente a los habitantes de la Mesa de los Santos que tienen allá alguna actividad económica, inclusive los campesinos propiamente, porque por lo menos los fines de semana, pues sus negocios tienen que estarles dejando ciertos réditos. Bueno, pero algo que me ha sorprendido en los últimos 2 años es que durante los días de entre semana, el tráfico vehicular se ha incrementado enormemente allá en la mesa. Y ese incremento no es con personas que van desde Bucaramanga a la Mesa de los Santos entre semana. Es un incremento de quienes residen allá en la Mesa de los Santos. Y es una muestra más de cómo ha venido creciendo entre los habitantes, los residentes de la Mesa de los Santos, sus actividades socioeconómicas. Y por consiguiente la demanda de agua. De manera pues que con base en estas consideraciones hechas aquí a la carrera y sin mayor profundidad, pues vale la pena que quienes estén en la posibilidad de estudiar ya más a fondo lo que es el suministro de agua para esa zona tan apetecida, digamos, pues se estudie ya en una forma más profunda, más completa, la posibilidad del suministro de agua desde el páramo de Berlín o desde el río Manco, que es la misma agua, en alguna forma. Entonces, repito, simplemente estas son unas consideraciones que quería hacer ahí un poco la carrera, aprovechando la gran oportunidad
que hemos tenido de conocer lo que nos ha venido exponiendo Carlos. Muchas gracias. Muy interesante, ingeniero Eduardo. Realmente lo que comentas es cierto. O sea, ya hay mucha integración entre la Mesa de los Santos y los municipios del área metropolitana. Muchísimos se han ido a vivir allá inclusive. Y valdría la pena pues mirar esas alternativas de suministro de agua. Y es como muy pertinente porque de todas maneras el agua limita mucho, digamos, el desarrollo sostenible de la mesa. Se puede, o sea, las limitaciones que genera el hecho de no tener agua, pues hace que en determinado momento, pues el territorio no pueda desarrollarse como se podría desarrollar. Entonces, eso sería como objeto como de una profundización, ¿no? Mirar como alternativas y, no sé, a nivel yo podría como plantearles a los del comité directivo a ver cómo ven eso, si es pertinente en el marco de este convenio o generar como un anexo, algo así, para esa consideración de la Mesa de los Santos, ¿no? Realmente no podría ahorita dar así algo, pero sí es muy pertinente el comentario que nos hace el ingeniero Eduardo con relación a eso y a la importancia que tiene la mesa y las limitaciones. Fíjense que inclusive dentro de los municipios que han tenido problemas y que se los reportó el IDEAN en el Estudio Nacional del Agua 2022 está precisamente el municipio de Los Santos, que tuvo de los municipios más críticos que tenemos nosotros. Entonces es pertinente eso, mirar como esas alternativas y pues apoyarlas en determinado momento para poder tener un territorio pues más sostenible allá en la Mesa de los Santos. Sí, señor. Gracias. Con gusto. Siendo más, damos un enorme agradecimiento al ingeniero Carlos Suárez por su disposición y su tiempo y por compartir esta importante información para todos los santanderianos y pues para el mundo en general, ¿no? Porque el agua es transversal a todo. Agradecemos también a todos los participantes el día de hoy y los esperamos en una próxima ocasión, en un Jueves del Agua o en un Café con Ingenieros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buena noche para todos. Un saludo, Carlos. Muchas gracias. Un abrazo, doctor Carlos. Bueno, Gracias, chao. Carlos. Chao, Álvaro. que estés Gracias, bien. Carlos. Muy Hasta luego a amable por todos. todo. Bueno, a ustedes, muy amables.